Estamos de vuelta, ya estamos aquí, empezamos la primera parte de Debate 7 en Televalencia, en Canal 7 Televalencia. Les voy a presentar a una mujer que seguro que la mayoría de ustedes ya conocen. Ella es María José Catalá, es consellera de Educación, Formación y Empleo, y pese a su juventud, espero que no le moleste, ella nació en el año 1981, quiero decir, es una mujer muy joven. La verdad es que ha tenido una carrera política meteórica. Consellera, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Es un placer tenerla con nosotros y que haya aceptado la invitación de Debate 7 y de Canal 7. Pues igualmente estar con vosotros, es un verdadero placer y más encontrarme contigo, que te conozco unos años y la verdad es que estoy encantada. Muchísimas gracias. Como les decía, la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, pese a su juventud, ha tenido una carrera muy rápida en política meteórica. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, si no recuerdo mal, ¿no, María José? Y realmente su despegue político se produce en 2007, cuando es nombrada candidata por el Partido Popular a la alcaldía de Torrente. No sé si atreverme a decir que contra todo pronóstico, pero la verdad es que fue una tremenda sorpresa en el ámbito político valenciano, que en 2007 es la primera vez que se presenta al ayuntamiento, a la alcaldía de Torrente, y resulta elegida. Posteriormente, además, también forma parte de las listas al Congreso de los Diputados por la candidatura del PP, resulta elegida diputada, cargo que abandona muy rápidamente, ¿no? Porque sí, de alguna forma se decide que no debe ser compatible un puesto de tanta responsabilidad como de alcaldesa con el de diputada nacional. Y la gran sorpresa salta cuando en diciembre de 2011 el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la nombra consellera de Educación, Formación y Empleo. Consellera, yo creo que la primera pregunta que cabe hacerle, dado la situación que estamos viviendo y que está viviendo usted especialmente, ¿no?, con quejas por parte de profesores, alumnos, sindicatos, organizaciones de todo tipo, ¿usted realmente se ha planteado en algún momento, en casi este año, 9 meses que lleva de consellera, si lo sé no vengo? Bueno, la verdad es que sabía perfectamente dónde me metía, ¿no? Yo creo que en política hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no?, en los buenos y en los malos momentos. Los que tenemos vocación política sabemos que este es un momento muy poco gratificante y que en estos cargos de esta responsabilidad realmente es un momento duro, ¿no? Pero bueno, creo que en Pero no hasta el punto de decir, si lo sé, no vengo. No, bueno, sabía perfectamente, ¿no? O sea, yo me fui de la alcaldía de Torrent con una profunda pena porque he sido muy feliz y creo que siempre recordaré la etapa más feliz como alcaldesa de Torrent, pero también sabía que es un momento de responsabilidad y hay que estar cuando a uno le piden dar un paso adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que el trabajo más duro es el más gratificante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sale es un bien, trabajo sí, claro, muy duro, pues bueno, imagino que será gratificante y que cuando se vaya resolviendo todo, pues lo será más, ¿no? Consellera, entre los años, si no tengo mal la información, entre los años 2002 y 2012, el departamento que usted dirige ahora ha tenido a 5 responsables políticos diferentes. ¿Usted ha llegado para quedarse? O un poco enlazando con la primera pregunta, ¿o realmente le gustaría o se plantea en algún momento, ojalá el presidente de la Generalitat decida darme un cambio de aires, ¿no?, y pasarme a un departamento menos problemático y menos agobiante que este de Educación? Bueno, no depende de mí, ¿no? Estas cosas nunca dependen de uno, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en educación se echa mucho en falta, y eso la ciudadanía nos lo traslada, estabilidad, ¿no? Estabilidad, y la estabilidad viene de la mano de un titular que durante unos años haga una planificación educativa y pueda desarrollarla, ¿no? Por lo tanto, en el aspecto educativo y para poder desarrollar cosas que estamos realizando, creo que importantísimas, el plan de choque contra el fracaso escolar, la implantación del plurilingüismo, el decreto de autonomía de los centros, para poder desarrollar toda esta planificación hace falta tiempo, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría poder desarrollarlo con tranquilidad, con estabilidad y darle a la educación valenciana esa tranquilidad que falta, yo pienso que le hace, ¿no?, a un departamento tan sensible como este. Acaba de citar un plan de lucha contra el fracaso escolar. Usted sabe mejor que nadie, evidentemente, y seguramente algunos espectadores también, porque lo han sufrido en su propio hogar, que la Comunidad Valenciana lidera las cifras de fracaso escolar. Fracaso escolar hay que explicarlo a veces también para que se sepa exactamente qué es, ¿no? Es aquellos jóvenes que abandonan el sistema educativo a los 16 años o antes de los 16 años sin haber conseguido, conseguir el título, ¿no?, que les acredita como que han hecho la enseñanza secundaria obligatoria. Un 37% de fracaso escolar, ¿no es también un fracaso de las políticas educativas? Bueno, realmente sobre esto hay 2 variables, ¿no? Una cosa el fracaso escolar y otro el abandono escolar. El fracaso escolar no contempla aquellos alumnos que sí que continúan en otros programas como los PQPIs o personas que
que repiten, ¿no? Es decir, no es que abandonan el sistema. El indicador que yo considero más importante es el abandono prematuro, ¿no? Que es el abandono de aquellos niños, adolescentes que abandonan de forma prematura antes de terminar la edad obligatoria su trayectoria académica. Y respecto de ese tema, yo he de decir que ahora mismo nos encontramos de forma muy paralela a la media nacional, estamos en unos datos que nos sitúan en la media nacional aproximadamente. Cierto es que en el Objetivo Europa 2020 nos instan, y el Gobierno español así se ha pronunciado, a bajar 10 puntos esa media de abandono escolar, pero yo he de decir con satisfacción, porque esto es una buena noticia y a veces en estos días las buenas noticias parece que no abundan, que este curso se dará en los próximos días, el Gobierno dará unos datos de todas las autonomías, donde se demostrará que la Comunidad Valenciana ha bajado 1,8 puntos su tasa de abandono escolar. Por lo tanto, consideramos que estamos en el buen camino de aquello que es lo más importante, ¿no? Que es reducir, como tú bien decías, esa tasa que es lo que realmente nos tiene a todos preocupados, ¿no? Consellera, reducir la inversión en educación, pese a que se trate de justificar por la situación de crisis, ¿es el camino para reducir el fracaso escolar, para mejorar un sistema educativo público? Bueno, realmente yo creo que sobre esto hay mucho que hablar, ¿no? Creo que en todas las medidas que conlleva la implantación del plurilingüismo, que es algo necesario en la comunidad, el plan de choque contra el fracaso escolar, la atención, yo creo que en esto nunca hay que escatimar recursos, ¿no? Pero en educación yo creo que no es tanto cuánto dinero destinamos, sino en qué educación estamos invirtiendo. Yo creo que ¿En qué aspectos de la educación quieres decir? Sí, exactamente, y qué tipo de educación, dónde estamos incidiendo, ¿no? Creo que gastar por gastar sin meditar es algo que ni siquiera en educación viene bien, ¿no? Y eso es una cosa que hemos comprobado en la Comunidad Valenciana. En los últimos años hemos incrementado 1,3 puntos por encima el número de docentes que el número de alumnos ha incrementado en la Comunidad Valenciana. Estamos en un momento de reducción, empezamos a reducir el número de alumnado. Este curso lo empezamos con 11.000 alumnos menos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que a menor alumnado es lógico que haya una ligera menor contratación de profesorado interino, pero porque es natural, ¿no? Y creo que si sabemos ajustar en lo que realmente no incide en la calidad educativa, haremos un buen uso de los recursos públicos, que en definitiva es el dinero de todos, ¿no? Dígame una cosa, de todos los problemas con los que está teniendo que lidiar en este inicio de curso tan convulso, ¿cuál es el que le provoca mayor angustia, digamos, ¿no? o mayor preocupación? Bueno, realmente la falta de profesores, el problema de los comedores escolares, de los transportes, de las líneas de transporte que no llegan a todos los municipios y a todos los espacios de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el que realmente le provoca a usted mayor el que le quita el sueño más? Pues, vamos. Fíjate, todos los problemas a mí me quitan el sueño, ¿no? Todos los problemas que tienen que ver con la educación nos tienen que preocupar a todos. Pero sí que es verdad que dentro de lo malo considero que todos estos problemas que surgen porque somos una gran familia. La educación valenciana tiene 800.000 alumnos aproximadamente, más de 60.000 docentes en toda la comunidad repartida, somos muchos, ¿no? Y como gran familia que somos, al inicio del curso tenemos nuestros problemas de ajuste, que es lo que siempre pasa, ¿no? Pero de todo esto me preocuparía muchísimo que la problemática incidiera sobre realmente la atención del alumnado. El tema del transporte es un tema a solucionar. Yo sí que espero que me des la oportunidad de poder desarrollarlo mejor, porque es un tema que creo que es importante decir lo que hay en la Comunidad Valenciana. El tema de la falta de docentes, efectivamente ya anunciamos que como todos los años, a partir del día 3 se habían notificado alrededor de 1.200 bajas, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que esperar 10 días hábiles para cubrir esas bajas. Es decir, que esa falta es una falta por bajas que se van a cubrir como realmente y legalmente se precisa, ¿no? Y bueno, en definitiva, esos problemas que a mí me preocupan, pienso que me preocuparía mucho más si incidieran realmente en la atención educativa y en aquello que estamos trabajando muchísimo, que es con el Gobierno, por ejemplo, que es la Ley Orgánica de Modificación de la Calidad de Enseñanza, y es un poco las líneas básicas para que el alumnado valenciano y español realmente se mantenga en el sistema educativo, salga bien formado, con un conocimiento de las asignaturas instrumentales, que son las más importantes, realmente importante, y también con un nivel de inglés también aceptable para un un mercado laboral tan competitivo, ¿no? Pasa que, consellera, le repregunto, el hecho de que al principio de curso efectivamente en torno a 1.130 o casi 1.200 docentes comuniquen a la Consellería su baja laboral, ¿no?
o su situación de excedencia, ¿vale? O que quieren ampliar su excedencia, y que durante 10 días los niños, los escolares, no tengan su profesor en el aula, eso ¿no entiende usted que eso genere malestar en los padres? Hombre, por supuesto que lo entiendo, eso es totalmente lógico. Lo que pasa es que es verdad que entre que el profesor comunica... ¿Y no hay forma eso de solucionarlo? Quiero decir, ¿eso no se puede prever? Que se prevea una baja es muy difícil y la excedencia es muy difícil, ¿no? El año pasado, dicho sea de paso, desde el principio de curso, en los primeros días del curso, se notificaron 1.400, es decir, que hemos bajado respecto del curso anterior. Pero es verdad que es muy complicado desde el día, imagínate, día 3 de septiembre, que el profesor comunica la baja al centro, el centro lo comunica a la dirección territorial y se mueve toda la bolsa, se llama la persona de la bolsa aporta la documentación, se verifica la documentación. Sí, que tiene todo un trámite burocrático tremendo. Claro, estamos hablando de la administración, es decir, que por ágil que quiera ser, 10 días hábiles es prácticamente imposible acortarlo. Pero es que además, te digo más, creo que la estructura organizativa de los centros permite durante ese tiempo poder, con la plantilla existente, cubrir esa carencia del profesorado, ¿no? Y además yo pienso que esto ha pasado siempre, es decir, en épocas adversas económicas y en épocas no adversas económicas, ¿no? Dígame una cosa, muchos padres con hijos en la escuela seguro que nos están viendo. ¿Qué mensaje se les puede transmitir que les dé cierta tranquilidad con el tema de las fiambreras, ¿no? de los tupper? Lo último que hemos sabido es que los directores de centros se niegan a aceptar que los niños vayan con su fiambrera, con la comida de mediodía, al centro escolar. Muchos padres con una situación económica realmente complicada no pueden abonar el comedor escolar, y además la política de becas tampoco es tan boyante como lo había sido hasta la fecha, o tan dadivosa, digamos, ¿no? Como podía ser hasta la fecha. ¿Qué mensaje se le puede transmitir a esos padres que no saben realmente, a partir del 1 de octubre, cuando empiece ya el horario escolar de jornada completa mañana por la tarde, qué van a comer sus niños? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo se va a solucionar? Bueno, 1 de cada 2 niños de la Comunidad Valenciana resulta becado por la Consellería y tiene una beca al 100%. Coincide con los niños con mayores dificultades económicas. Es decir, de cada 2 niños que se quedan a comer en los comedores escolares de la Comunidad Valenciana, 1 está becado al 100%, ¿no? Ahora, es verdad que hay situaciones que no van vinculadas con una situación económica de dificultad para la familia, porque esa situación ya se cubre con las becas, en las cuales el padre o la madre tienen dificultad laboral para a mediodía ir a recoger a su hijo y que vaya a casa y devolverlo. Y realmente es en un momento en que, aunque no estén en una situación económica de mucha dificultad, pues sí que contempla la posibilidad de generar un ahorro, ¿no? Por eso mismo, para generar ahorro, porque incido, siempre que hablamos de la fiambrera, mentalmente nos vamos a la familia que tiene menos recursos, y no es cierto. La familia que tiene menos recursos, becamos al 50% de los niños, y son los que menos recursos tiene, digamos, no, que tiene menos recursos, o que si tiene varios hijos escolarizados... Claro. Por ejemplo, una familia numerosa. El coste es muy elevado, claro. Efectivamente. Estamos hablando, por ejemplo, de una familia numerosa. A mí, cuando se me dice que las condiciones, o sea, que es negativo porque no se controla la calidad de la alimentación, bueno, yo pienso que cuando se duda que un padre no sabe lo que tiene que... no sabe o a lo mejor no es capaz para saber lo que necesita su hijo, que no lo dudemos solo de lunes a viernes. O sea, no dudemos en los padres, en que los padres no saben qué ponerle a su hijo en una fiambrera de lunes a viernes. Dudemos de lunes a domingo, ¿no? Es decir, que esto es un argumento que para mí se queda en nada. Yo creo que el padre sabe perfectamente la alimentación que necesita su hijo y sabe perfectamente qué tipo de alimentos son más propios para llevar en una fiambrera. Yo creo que esto es una opción, ojo, voluntaria, que decide el Consejo Escolar, que nadie está imponiendo a nadie y que simplemente tiene una finalidad: generar ahorros en esas familias que, como tú bien dices, pueden ser familias numerosas con muchos hijos y que, en fin, que les tenemos que dar alguna opción. El coste, está claro. A partir de ahí, la Consellería controla las instalaciones, la inspección sanitaria y educativa está coordinada, vamos a ser rigurosos en la aplicación, y yo pienso que esto, tratado con mucha más normalidad de lo que se está tratando, es algo que realmente, ¿por qué nos tenemos que negar? Es decir, otra cosa es que lo impongamos, nosotros no lo imponemos, damos esa opción.